Bueno, queremos conversar de la situación en Ucrania y para eso estamos en CNN Chile con la analista internacional de la Universidad de Santiago, Olga Ulianova. Muchísimas gracias por acompañarnos, Olga. Olga, a ver, lo primero, uno podría resumir este conflicto en que hay dentro de Ucrania quienes estaban a favor, el anterior gobierno que estaba a favor o más cercano a Rusia y los de ahora más cercanos a Occidente. Pasando eso, ¿por qué ahora esta región autónoma de Crimea es tan estratégica y por qué es tan importante para Rusia? A ver, yo creo que hay dos cosas ahí. En primer lugar, Crimea tiene gran importancia simbólica, no tanto estratégica. La flota del Mar Negro, incluso la flota soviética que estaba siempre en Sebastopol, está encerrada en el Mar Negro porque los estrechos los controla Turquía, que es miembro de la OTAN. Sí, entonces, desde el punto de vista estratégico-militar, no es una flota tan importante, pero es un lugar tremendamente simbólico para Rusia. Es una península que Rusia conquista en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de ahí se construye todo el mito de este reencuentro con el mundo griego, porque fue zona todavía de las colonias griegas antiguas. Después, a mediados del siglo XIX, Rusia libró una guerra, y la guerra de Crimea. 700.000 muertos, ni más ni menos. Exactamente, el sitio de Sebastopol, los cuentos de Crimea de Tolstoy, que cualquier niño ruso, soviético, ucraniano, todos hemos leído en la infancia, como, digamos, parte del background obligatorio. Y después la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Sebastopol, que también fue tremendamente dura, mucha sangre derramada, etc. Entonces, tiene mucha importancia simbólica Crimea, ¿sí? Y este traspaso de Crimea a Ucrania que hizo Khrushchev el año 54, en su momento, es decir, no provocó rechazo, tampoco mucha aceptación, fue más bien, igual, en 20 años más íbamos a vivir en el comunismo, pensaba Khrushchev, entonces daba lo mismo en definitiva. Cuando Ucrania se independiza, ahí comienza el problema de Crimea, y durante los 20 años hubo problemas con Crimea, porque la población es mayoritariamente ruso parlante, y siempre la situación estaba conflictiva. Y ahora, precisamente, donde hubo, algo de humo, se estallaron las llamas. Olga, debemos entender, para entenderlo claramente, que Rusia está intentando aprovecharse de esta crisis para volver a controlar territorialmente Crimea y que Crimea vuelva a ser parte de la Federación Rusa. No estoy segura, más bien me da la impresión que aquí entra en juego otro factor, que Rusia ve los cambios políticos ocurridos en Ucrania recientemente como resultado de un juego geopolítico e intervención del Occidente, ¿sí? A favor de las fuerzas que hoy día están en el poder en Kiev. Sí, y lo ve como intromisión en su patio trasero, en su zona de influencia, sin tomarlo en consideración, y ve a las nuevas autoridades de Ucrania con un discurso, demasiado despectivo respecto de Rusia. Si bien ya habían estado en el poder y han hecho negocios juntos de la mejor manera, sí, pero encuentran que el tono de este nuevo gobierno es desafiante hacia Rusia y lo ve dentro de un juego político global. Eso uno podría interpretar, viendo las reacciones actuales del gobierno ruso. Y Crimea es el punto a partir del cual se puede lanzar esta ofensiva. Ahora, pensemos cuál es el peor y el mejor escenario al que puede llevar esta crisis. Bueno, el peor escenario no quiero ni pensar. Sí, hasta el momento, es decir, no creo que efectivamente esta autorización que Putin haya conseguido de la Duma, del Senado ruso, exactamente, de la Cámara Alta, y de manera unánime además, ¿sí? Que lo ponga en práctica, ¿sí? Es porque lo que se está moviendo hoy día en Crimea, no hay enfrentamientos, y lo que se está moviendo es dentro de los marcos del acuerdo que Rusia tiene con Ucrania para la mantención de la base naval, y la cantidad de efectivos que se mueven están dentro de este marco. Sí, entonces, no creo que de ahí va a pasar acción, pero el peor escenario sería que la racionalidad se viera superada por las emociones, por los imponderables. Sí, estamos en un año de 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién pensaba que del atentado contra un archiduque iba a estallar el mundo? ¿Sí? Entonces, de peor escenario en este sentido ni pensar. El mejor escenario es que la diplomacia, los acuerdos internacionales se hagan prevalecer y que se restablezca el diálogo, que de alguna manera las autoridades ucranianas nuevas
que ya cambiaron el tono respecto de los primeros días y ahora sí que, hacen las reverencias hacia Ucrania Oriental y han bajado el tono, nacionalista, que hagan ciertas reverencias hacia Rusia, con lo que Putin estaría contento, y retomen, los negocios conjuntos, como lo han hecho. Hoy y prevalezca la paz. Olga, hoy en la tarde, en esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, el representante francés comparaba lo que estaba ocurriendo hoy con la invasión soviética a Checoslovaquia del año 68. Decía que esto es como una reminiscencia del pasado. Incluso recordaba que él tenía 15 años cuando ocurrió eso y cuando vino la entrada de los tanques soviéticos a Checoslovaquia. ¿Es esa una comparación que uno puede hacer? ¿Es nuevamente una especie de imperio intentando controlar su zona de influencia, incluso utilizando la fuerza si es necesario? Yo creo que la diferencia está en que en el caso de Checoslovaquia o Hungría, en los tiempos de la Guerra Fría, la confrontación fue ideológica. ¿Sí? Aquí hay confrontación solamente geopolítica, ¿sí? Pero sí me da la impresión que es precisamente el imperio que defiende sus intereses, y las opiniones, las voces que se escuchan en Rusia al respecto, y que los Estados Unidos hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué nos critican a nosotros que cuando ellos, consideran cierta área su zona de interés, incluso lejos de sus fronteras, lo hacen? Entonces, bueno, un argumento, desde el punto de vista del derecho internacional o del criterio del siglo XXI, tal vez no justificable, pero actúan dentro de esta lógica. Olga, ¿qué se juega Putin como figura política en este conflicto específicamente? Un hombre que ex agente de la KGB y que se le ha visto como un hombre fuerte, ya hay pruebas de sobra de que él actúa de manera decidida. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente está jugando aquí de su capital político? Bueno, yo creo que lo que había conseguido el año pasado, cuando se habló mucho de este renacer internacional de Rusia, en Siria, donde logró evitar la guerra, donde en la misma Ucrania, las negociaciones de diciembre, que fue la torpeza grande de Yanukovych, que prometió de todo y después, cuando la Unión Europea no le pudo dar a su propio pueblo, le dijo que no y tuvo que recurrir a Rusia, y nuevamente Rusia aparece, muy poderosa ahí. Yo creo que este papel del hombre más poderoso del mundo, como algunos medios lo han calificado a fines del año pasado, sí, claro, sí, pero hay otra cosa que, algunos medios, rusos han, comentado hoy día, ya está en el poder 15 años. Entonces, de repente, como presidente, como primer ministro, nuevamente como presidente, que son de repente los tiempos que a los líderes les hacen perder un poquito el sentido de la realidad. Cuando Brezhnev estaba en el poder 15 años, fue el año 79 cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Sí, entonces hacen también esta comparación. Es decir, ojalá que esta vez no se produzca el conflicto. Da la impresión que efectivamente es solamente una herramienta de presión. Sí, y y de hecho el gobierno ucraniano está cambiando el tono, y el Occidente, aparte de las declaraciones, también un poquito, a destiempo, no reacciona inmediatamente, condena, pero no pasa más que eso. Sí, y aparentemente no tiene herramientas eficaces políticas para hacer algo, en contra de Rusia. Olga, finalmente y muy en breve, porque es un tema que probablemente le interesa mucho a nuestros televidentes. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? ¿Puede esto influir en que haya un alza, una escalada en el precio del petróleo a nivel internacional? Yo creo que de todas maneras, porque los mercados, todos lo sabemos, actúan más por emociones que por la razón. Sí, y los mercados hoy día ya funcionaron. Sí, Rusia, es decir, las empresas rusas que se transan en las bolsas internacionales, hoy día, en un solo día, por este juego de músculos y alarmas de guerra, perdieron $55 mil millones. Es decir, que es mucho más de lo que Rusia gastó en las Olimpiadas, que a su vez eran las más caras de la historia. Entonces, hoy día perdieron en un solo día más. Entonces, y eso es el nerviosismo de los mercados. Entonces, claramente cuando hay amenaza de guerra, de conflictos, y Rusia es uno de los principales exportadores de gas y de petróleo, y a través de Ucrania pasan los gasoductos. Y están amenazados por los grupos nacionalistas. Así es. Olga Ulianova, muchísimas gracias por conversar con nosotros en CNN Chile este tema. Vamos a seguir analizándolo, por supuesto, en el futuro. Muchas gracias.